al igual que el de la semana pasada, el tema de hoy es un tema que me toca mucho, ¿no? Ha sido objeto de mucha meditación, de mucho autoanálisis, si se quiere, de confrontar cosas en mi vida que me suceden, pues, como a cualquier ser humano le pueden suceder, dada mi condición, dada mi edad, dada mi situación, que no es la misma de hace 20 años, que no es la misma de hace 30 años. Y estas cosas que vienen a mi cabeza y me llevan a ir a Dios, a la Biblia, pues han dado a luz el tema de la semana pasada y el tema de hoy, ¿correcto? Y acerca del tema de hoy, hace 15 días, si no estoy mal, que predicó mi hijo, que lo presenté aquí, yo lo introduje justamente hablándoles de lo que hoy voy a iniciar hablando para desarrollar el tema. Este tema lo he denominado Desarrollando Proyectos. Y la foto de este arquitecto o ingeniero que ustedes ven ahí es a propósito, ¿no? No es un muchacho, es un personaje ya como Jorge y como yo. O sea, un personaje ya maduro, ¿ok? Y tiene una razón de ser. Y para empezar con nuestro tema, les voy a invitar a quienes tienen la Biblia que me acompañen al libro del Génesis, por favor, al capítulo 12. Libro del Génesis, capítulo 12. Hoy voy a hablar mucho a las personas de esta edad, como la mía. Los jóvenes no crean que perdieron el tiempo con haber venido, todo lo contrario, porque empiezo hablando de este grupo etario, pero voy a terminar con los jóvenes. Y ustedes van para allá, sí. Yo también tuve 15 años y un corazón vagabundo y ve allá donde voy. ¿Ah? Bueno, muy bien. Por favor, vamos a leer a partir, en el capítulo 12 de Génesis, a partir del versículo 1. Vamos a leer solo 4 versículos inicialmente. Dice así, si lo quieren leer conmigo, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y ojo, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, y entonces introducimos el tema de hoy con la historia de un personaje que no es un muchacho, es un hombre ya maduro, cuya edad en este momento era de 75 años. Y aclaro algo, los personajes de la Biblia, ustedes seguramente tienen alguna referencia, los del Antiguo Testamento, vivían muchos años, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado el adagio, no, pues más viejo que Matusalén, porque es que esos tipos vivían cientos y cientos de años. Ya en la época de Abraham, la gente no vivía tanto. Sin embargo, Abraham, más adelante lo vamos a ver, él llega a vivir 170 y pico de años. Pero lo que quiero decir es que en este momento, a los 75 años, ya no era un muchacho, ¿ok? Ya era un hombre cuya edad ya era una edad avanzada. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es cierto, no era un viejito decrépito, lo que también es cierto es que ya no era un muchacho. Pero a este hombre Dios, en este momento de su edad, Dios le plantea algo, y ese algo es empezar de nuevo, salir de su tierra donde él vivía, donde él tenía una proyección económica, social, a irse a una tierra, o sea, emigrar, para que lo entendamos en términos muy actuales, emigrar a una tierra extraña, emigrar a una tierra nueva para él y empezar allí un proyecto que implicaba nada más y nada menos que levantar un país. O sea, él y su mujer, el proyecto que Dios les plantea es levantar un país, así de sencillo, levantar una generación de personas que constituyeran con el tiempo un país, ¿ok? Bueno, pero vamos a dejar a Abraham ahí un momento, luego voy a volver a la Biblia, porque al igual que la semana pasada, yo voy a apartarme unos instantes de la Biblia y voy a abordar un poquito
nuevamente la psicología, porque es que la psicología esa es una herramienta que nos facilita entender mucho las dinámicas de la Biblia, porque la Biblia, aunque es un libro espiritual, no riñe ni con la ciencia, ni riñe con la historia, sino al contrario, está toda absolutamente amalgamada con las verdades de los seres humanos. Y una de las verdades de los seres humanos es su verdad psicológica y emocional. Y entonces quiero recurrir unos instantes, si ustedes me lo permiten, a la psicología para entender algo. Hay una edad a la que llegamos todos los seres humanos, que está catalogada por muchas personas o muchos estudiosos como la edad de los recuerdos. ¿Y por qué la catalogan así? Porque dicen los estudiosos, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, aquellos que estudian el comportamiento humano, que hay un punto en la vida de un ser humano en la cual se parte en dos su historia. Y a partir de ese punto se empieza a vivir más de lo vivido, o sea, se empieza a vivir más de los recuerdos, se empieza a vivir más de las experiencias que se vivieron, ¿ok? Y esas experiencias que se vivieron empiezan a ser su mayor capital, su mayor patrimonio. Y por eso ustedes seguramente, los que tienen un abuelito, escuchan que el abuelo les cuenta historias y el abuelo les dice, no, es que cuando yo tal, y entonces el abuelo empieza, ¿no? Y él lo hace con orgullo, porque es que su mayor capital es las experiencias vividas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros los padres, los que estamos en esta edad, nos sentamos con un hijo y así nosotros nos propongamos no hacerlo, terminamos diciéndole, es que yo hice tal cosa, mi hijo, pilas con tal vaina, porque es que yo pasé por allá, ojo, mire que tal cosa, porque nosotros tenemos un capital que hemos acumulado con los años y hay una edad en la cual empezamos a vivir dándole mayor importancia a ese capital, y por eso dicen los estudiosos del comportamiento humano que esa etapa, o a partir de ese momento, se conoce como la etapa de los recuerdos, la edad de los recuerdos, ¿ok? Pero esa edad de los recuerdos tiene una serie de connotaciones que quiero que pues las puntualicemos. Yo les hablé hace 15 días cuando presenté a mi hijo de una psicóloga chilena. Ella hoy tiene 59 años. Ella se llama Pilar Sordo y ella es una escritora bastante importante dentro de este campo de la psicología, y ella dice, lo voy a recordar para los que estuvieron ese día, es más importante para una persona tener proyectos que tener recuerdos. Es más importante para una persona tener proyectos que tener recuerdos. Y con eso lo que ella quiere decir es que a pesar de que lleguemos a esa edad en la cual empezamos a vivir más de los recuerdos, es definitivo para el corazón de una persona que se mantenga vital, que se mantenga vigente, tener proyectos y no solamente vivir de los recuerdos, ¿ok? Un joven, los muchachos que están hoy por acá visitándonos, están llenos de proyectos, llenos de sueños. ¿Y usted qué quiere ser? ¿Y usted qué quiere estudiar? ¿Y usted para dónde quiere ir? Y entonces ellos se proyectan, y yo quiero ir a tal país, y yo quiero hacer tal cosa. Claro, porque es la edad en la cual es fácil para un ser humano proyectar, pero hay una edad donde ya no es tan fácil, y entonces es aquí donde dice esta psicóloga, ojo, porque en esa edad no podemos los seres humanos, o no deberíamos los seres humanos, perder la capacidad de proyectar, de seguir teniendo proyectos. Y cuando entendemos la historia de Abraham, lo que podemos comprender es que Dios toma a este hombre, que no es un muchacho, y le dice, te tengo un proyecto. Te tengo un proyecto. No se lo dijo a un pelado de 30 años o a un muchacho de 25, se lo dijo a un señor de 75 años. Te tengo un proyecto, te tengo un negocio, y el negocio es que construyas un país, ¿correcto? Entonces empezamos a entender la dinámica de Dios, que cuando la comparamos con el comentario que hace la doctora Pilar, pues es verdad. Cuando la persona en esa edad empieza
a proyectarse y no solamente vivir de los recuerdos, esa persona se mantiene dinámica, se mantiene activa, se mantiene vital. Pero bueno, sigamos hablando de esta etapa de la vida. ¿Han oído ustedes hablar de la famosa crisis de los 40? Que ahora ya no es la crisis de los 40, ¿no? Ahora se habla de la crisis de los 50, porque las edades han cambiado. ¿En qué sentido? La expectativa de vida hoy es mayor que hace 30 años, 40 años. Entonces una persona hace 40 años moría más joven en promedio que las personas hoy. Las personas hoy mueren de mayor edad por diferentes razones. Hay mayor desarrollo desde el punto de vista de la salud, se mantienen o nos mantenemos más vitales físicamente, en fin, que las personas. Por ejemplo, mi abuelo murió de 64 años. Y la imagen que yo tengo de mi abuelo es un señor viejito. Mi abuelo murió de diabetes, pero era un señor acabado, ¿no? Muy mal, ¿no? Y yo ya casi me igualo a mi abuelo. Entonces yo digo, Dios mío, no, la cosa, sí, o sea. Mi mamá acabó de cumplir 78 años y la mamá de mi mamá murió de 65 años. Y mi abuelita era una señora ya chicharroncito, y digo, pero ¿a qué horas? ¿Correcto? Y eso significa que esas edades han ido cambiando, y entonces hablamos de la edad de la crisis de los 50. ¿Y en qué consiste la famosa crisis, no? Consiste en que uno llega a esa edad y empieza a ser más vulnerable desde lo físico, por ejemplo, desde lo fisiológico. Y aquí no miento y no exagero, yo cumplí 40 años y dejé de leer bien. Ya me tocaba, yo ya leía así y me tocaba enfocar. Entonces yo me acuerdo que yo en la predicación cogía la Biblia, entonces yo y así y eso como que no me daba foco, pero uno no lo quiere reconocer, ¿no? Uno dice no, hasta que ya me tocó ponerme las gafas, ¿cierto? El metabolismo ya no funciona igual que cuando uno es pelado. Yo a la edad de estos chinos, mejor dicho, mi papá compraba una bolsada de pan, me acuerdo, y al otro día no amanecía un pan, uno se lo comía de noche con leche, ¿sí? Y no pasaba nada, al otro día uno estaba más flaco que la noche anterior. Hoy me como 2 panes con leche y al otro día tengo una barriga que no me cabe en el pantalón. ¿Por qué? Porque el metabolismo ha cambiado, ¿cierto? Entonces, a partir de esta edad, empezamos a ser vulnerables desde muchos aspectos, desde el aspecto fisiológico, por ejemplo. Se considera que es un periodo o una transición vital en la que suelen evaluarse los logros. Uno llega a los 40 o a los 50 y uno hace una reflexión personal, bueno, ¿qué he hecho en la vida? ¿Qué he hecho en la vida? Y entonces empieza, ¿no? Si usted no tiene casa, carro y beca, ¿vio? Ya llegué a esta edad y yo no tengo casa. Entonces uno se siente frustrado, y uno se siente que perdió el tiempo, uno siente que perdió la vida, y si no tiene lo que algún día pensó que iba a tener, o un amigo sí tiene y usted no tiene, entonces se siente mal, se siente frustrado porque llegó a esta edad. ¿Qué más caracteriza este periodo? Algo importantísimo. A partir de esta edad uno empieza a tener verdadera conciencia de la muerte. Porque uno de pelado ve la muerte por allá, pero lejos. Es más, casi que ni existe. Pero usted a partir de los 40, de los 50, usted empieza a saludar a la muerte, Santa Muerte, Doña Muerte. Y cada vez la ve menos borrosa, o sea, cada vez la ve más, ¿sí? Usted ve borroso la Biblia, pero la muerte la ve cada vez más nítida. O sea, usted la va acercando y la va acercando, y a medida que pase, entonces uno empieza a pensar, oiga, ¿y cuánto me queda? ¿Y cuánto me queda? Hoy me reí porque estábamos con Aníbal sentados ahora al mediodía en una reunión que tuvimos, y entonces Aníbal, que es el abuelito de las mellizas, de repente va diciendo, cuando las mellizas tengan 15 años, yo tendré 80. Entonces yo lo miré e inmediatamente yo le dije, esa cuenta yo también ya la hice. Cuando mi nieta tenga 15 años, yo tendré 75. Porque es que uno ya a esta edad empieza a contar, ¿no? Y cuando se gradúe del colegio, yo tendré 80. Y si me va bien,
Para verla profesional tendré 90, o sea, 90, 85, 86 años. Dios mío, ya. Entonces uno empieza a ver la vida distinto, ¿no? Con otra perspectiva. Empieza a pensar más y a ser consciente de la muerte. Bueno, ya les dije los cambios físicos, el decaimiento, la cercanía de la vejez, cambio del metabolismo, disminuye la masa muscular, esto ya no es como antes, ¿cierto? Los trastornos del sueño, nosotros dormimos poquito ahora. Yo de pelado dormía 10 horas, yo no sé cómo dormía 10 horas, yo ahora duermo 4 horas y ya, y quedo así. Yéndome bien, abro los ojos a las 4 de la mañana, hay veces que me va mal, como hoy, por ejemplo, 2:15. Ay, porque yo ahí pajo ya no duermo, ya me quedo dando vueltas, empiezo a planear, ¿y qué voy a hacer? Y a sacar números, y a sacar cuentas, a mirar a qué hora me voy a levantar a orar, porque es que ya el sueño ya cambió, ¿correcto? Bueno. Todo esto nos lleva a una explicación, ¿no? Hablando de la edad de los recuerdos, seguimos avanzando y llegamos a una edad como la mía, los 60 años. Los 60 años. Y aquí les digo, y permítame ser muy personal en esta parte del tema. Les decía, es que este tema nace porque yo lo estoy viviendo, ¿sí? Yo cumplí los 50 hace 9 años. Y estoy a 3 meses, 4 meses de los 60, ¿no? Y a veces yo soy como reiterativo, ¿no? Y ya vienen los 60, pero claro, es que la procesión va por él, es que ya vienen mis 60 años. El 28 de febrero, escriban ese número, que eso es bueno que lo tengan presente por cualquier cosa, para que hagan una oración. El 28 de febrero próximo cumplo 60 años. Entonces me dice Dileis, te voy a hacer una fiesta. Yo, ¿qué va a hacer fiesta? Uno no celebra los 60 años. Uno celebra los 15 de Sarita, pero los 60 no los celebra, ¿sí? No, el 30, sí, yo cumplo el 30 de febrero de 60 años. Edad a partir de la cual empezamos a echar mano de las experiencias vividas y los recuerdos, los cuales se constituyen en nuestro capital más importante. Es la edad en la cual empezamos a planear el retiro. Y hay una tendencia natural a claudicar los proyectos. Entonces uno piensa, bueno, ya viene mi retiro. Y no es que esté mal retirarse, ¿no? Aclaro. Lo que está mal es claudicar los proyectos. Ojo, empieza uno a mirar de qué manera esos proyectos van llegando a su final. Hay un efecto muy fuerte y es el efecto de la soledad. Porque es que ya no están los peladitos, ya no están los niños, ya no están los jóvenes, ¿sí? Si yo les soy honesto, de los momentos más felices de mi vida es cuando estoy con mis hijos, cuando los tengo en la casa, cuando van a comer, cuando... Tengo un hijo en Bucaramanga que es mi hijo menor, y esta semana le dije, no sabes cuánto te extraño, anhelo verte, me haces falta. Me parece que el tiempo se me está yendo y te veo poco, y me pareciera como que cada vez me queda menos tiempo y te veo poco, y eso es verdad. Obviamente uno entra en esa situación, ¿no? Y aparece el famoso síndrome del nido vacío en las parejas. Ustedes han escuchado, ¿no? Se van los hijos y entonces muchos matrimonios estadísticamente se separan en esa edad porque lo que lo soportaba era la presencia de los hijos, y al ya no estar los hijos, entonces como que se viene abajo ese proyecto, ¿no? que es el matrimonio. Viene la edad del retiro, la cual puede incluir efectos negativos como la depresión, la ansiedad, sentimiento de inutilidad, pérdida de identidad, la soledad, aparece el Alzheimer. Consecuencias positivas de la edad de retiro, porque no es malo retirarse. Hay mayor satisfacción y bienestar cuando es bien empleado el retiro, más tiempo para disfrutar de ciertas actividades placenteras, para explorar nuevos intereses, en fin.
Eso es lo que nos dice la psicología. Pero yo quiero que hablemos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esta edad, acerca de los 50, de los 60 y en adelante. Y por eso iniciamos con la historia de Abraham. Pero antes de volver a Abraham, quiero que por favor me acompañen al libro de los Salmos, al Salmo 92. En el Salmo 92 está hablando David, el rey David, que en este momento cuando él está hablando, en el Salmo 92 y en el Salmo 90, que lo vamos a leer a continuación, ya no era un joven. La historia de David está narrada en la Biblia de que él literalmente era un joven, muy joven, prácticamente un niño, hasta que muere. Y en este momento ya no era un joven, ya era un anciano. Y dice el Salmo 92, mucha atención, versículos 12 al 14. Oiga bien, lo que entendió David dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Qué dice el 14, por favor, todos? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuál es la visión de la Biblia respecto de la vejez? ¿El retiro? ¿Claudicar los sueños? ¿Es esa la visión de la Biblia? No. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Jorgito, estás invitado al retiro de los jóvenes. Aunque nos humillaron y nos dijeron que nosotros somos muy viejos. Sí, mentiras. La visión de la Biblia es, evidentemente, los años pasan. Evidentemente, los años transcurren. Y nosotros no escapamos a las leyes de la física. ¿Ustedes han escuchado hablar de las leyes de la termodinámica? ¿Han escuchado hablar de la segunda ley de la termodinámica? Se llama la ley de la entropía. ¿Y qué dice la ley de la entropía? Que todo cuerpo, toda materia se deteriora en un proceso, pues que es normal, que es progresivo y que tiene que darse. Y nosotros como materia no escapamos a esa ley de la termodinámica, es real. Sin embargo, dice la Biblia, aún en la vejez fructificarán y aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Y por esa razón es que Dios le dice a Abraham, a los 75 años, te tengo un proyecto. Y el proyecto es levantar una nación. ¿Me están comprendiendo? Pero también dice el rey David, por favor, vamos al Salmo 90. Salmo 90, versículos 10 y el 12. Miren lo que dice la Biblia, por favor conmigo. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Luego, para la época de David, que es muy posterior a la de Abraham, ya las personas vivían entre 70 y 80 años. O sea, muy parecido a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero, mire lo que dice el versículo 12. Por favor, todos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe qué es lo que le dice David? Señor, yo soy consciente que uno se muere entre los 70 y los 80 años. Pero hazme sabio para contar mis días y entender que en tus atrios se puede ser viejo en edad, pero joven en el corazón, joven mentalmente, joven en el espíritu, vigorosos y fuertes.
Eso es lo que David le está diciendo. Y eso es lo que yo hoy les quiero plantear a todos los de mi edad. Y los que están más adelantico. Y los que ya vienen ahí llegando. Los que ya vienen ahí llegando. Porque nosotros, por dinámica de la vida, por la psicología que tenemos, por nuestra emotividad, por supuesto que entramos en crisis cuando nos miramos al espejo. Es que hay pantalones que ya no me quedan buenos. Y yo sé que por más que me esfuerce, ya nunca más me volverán a quedar buenos. ¿Y eso pega duro o no? Pero claro que pega duro. Y lo peor es que los tengo colgados ahí algún día. Volvamos a el proyecto de Abraham. Volvamos a Génesis, por favor. Si ustedes me acompañan, de nuevo los versículos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición, y haré de ti una nación grande. O sea, el planteamiento era una locura. Era demasiado grande este planteamiento. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el 4, y ojo con este 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y entonces repito, Abraham empezó este proyecto a los 75 años. ¿Alguien se acuerda de Moisés, para citar otro personaje? Mucho después que Abraham. Moisés, Dios lo llama a iniciar un proyecto que se llama el Éxodo a los 80 años. A los 80 años. Y el proyecto era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Dios tiene algo con los viejitos. Pero dice el versículo 4: y se fue Abraham como Dios le dijo. ¿Y eso qué significa? Abraham le creyó a Dios. Y lo primero que les quiero decir a todos ustedes, empezando por los de mi edad: créanle a Dios, creámosle a Dios. No tanto a la psicología, que es verdad, nos muestra la realidad de los seres humanos, pero créale a Dios. Y lo primero que le quiero decir es que Dios tiene un proyecto con usted. Y por favor, no piense que está tan viejo como para empezar de nuevo, porque Abraham empezó a los 75 y Moisés empezó a los 80. Créale a Dios. Y sin perder de vista esta historia, dice Romanos capítulo 4, esto lo vamos a leer aquí, a propósito de se fue Abraham, creyó y actuó. Romanos 4:18, si lo leemos aquí, por favor, ¿cómo dice? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y para los que no conocen la historia de Abraham, además de que era viejo, su esposa era estéril. Ella no podía tener hijos, pero Abraham creyó. Y le suplico, personas, hombres y mujeres maduros que están aquí, créanle a Dios. Créanle al Señor que Él tiene con ustedes un proyecto. Y también se lo estoy diciendo a los jóvenes: Dios tiene con ustedes un proyecto. Dios tuvo proyectos con jóvenes como José, con jóvenes como Josué, con jóvenes como Daniel, con jóvenes como David cuando era un joven. Él tenía proyectos extraordinarios. Uno en la vida no va a la loca, a lo que le salga, a lo que se venga. No, desde joven se puede ser sensato y se puede ir planeando el futuro como tiene que ser planeado. Y aquí estamos, con un proyecto que Dios nos plantea. Y lo primero que tenemos que hacer es creerle a Dios, que fue lo que hizo Abraham. ¿Qué más hizo Abraham? Sigamos en Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 19, por favor. Mira lo que dice:
y no se debilitó en la fe al considerar la entropía, su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sí, el man estaba viejito. Sin embargo, no se dejó ganar de los achaques. Funcionaba. Mire, aquí hay personas que hace 20 años jugaban fútbol conmigo allá en Jamundí. Alvarito era un niño. Era muy joven cuando jugábamos. No, él era muy joven, ahora ya no está tan joven. Si tiene cara de niño es otra cosa. Jugábamos con Juan Pablo, jugábamos con el papá de Juan Pablo. Eso eran unos partidos a muerte, todos los domingos, sin faltar. 4 de la tarde nos reuníamos allá en Jamundí, en una cancha de fútbol, hasta que literalmente nos sacaban los zancudos. Y jugábamos contra un grupo de morenitos de Jamundí que jugaban descalzos. Esos manes eran, mejor dicho, y no, pero es que eran bandidos y nos goleaban todos los partidos, y nosotros todos los domingos íbamos a jugar a muerte. Esa edad pasó. Un día se me rompió el ligamento cruzado y ahí se acabó el fútbol. Ahora yo me agacho. ¿Qué pasa cuando yo me agacho, Dileis? Y cuando me levanto, Dileis hace ¡ay! Así siempre. De verdad, o sea, me dice ¡ay, qué impresión! Porque eso suena. Y yo le digo, mija, ¿qué puedo hacer? O sea, ya me tocaría volarme la rodilla. Pero lo que no puedo hacer es debilitarme, porque no, pues ya con esta rodilla así. Entonces en 15 días empiezo a caminar cojo. Sin que sea cojo, pero uno se... ¿Y por qué camina así? Porque vea. Viva de los proyectos, no de los recuerdos. Todavía hay mucho por hacer. Entonces ahora monto bicicleta estática para no caerme, pero como no veo, entonces... Y pongo el video, entonces yo me imagino subiendo la línea y me doy duro y diles, ay, pero ¿por qué haces tan duro? Yo, espere tantico que... para que dé cuenta por qué hago tan duro. Y no se debilitó. Y dice el versículo 20, por favor, todos conmigo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Señores, yo tengo promesas que Dios me hizo y que se tienen que cumplir. Y yo no puedo dudar de las promesas que Dios me hizo, porque muchas de las promesas que Dios me hizo todavía no se han cumplido y se tienen que cumplir. Y yo no puedo ser insensato y venir a Dios y decirle, uy, Señor, ya 60 años y las promesas usted no las cumplió. El Señor me va a decir, a ver, yo llamé a Abraham a los 75 y le faltaban 25 para que yo le cumpliera la promesa, porque se la cumplí a los 100 años. Entonces, ¿usted qué se queja? Siga adelante, creyéndole a Dios, no dudando de las promesas que Dios le hizo. Gerardo, Orlandito, Jorge, Aníbal y todos los jóvenes de esa edad, papá, no duden a las promesas. Porque Dios todavía tiene promesas por cumplirnos. Y eso es lo que entendemos de Abraham, el viejo. Ojo con esto, los proyectos dinamizan la vida del ser humano. Imaginen ustedes que mi mamá cumplió esta semana años. Algunos de ustedes la felicitaron, gracias. De verdad, los que le pusieron, ustedes no saben la alegría que le da a mi mamá que la saluden. Uy, mijo, ¿cómo me saludaron, mijo? Uy, eso para ella es un orgullo. Cumplió 78 años. Los que se acuerdan de mi mamá el año pasado que estuvo aquí,
Mi mamá no podía caminar. Es más, yo me la traje en septiembre abruptamente, no era el momento de traerla, pero decidí traerla porque mi mamá se nos enfermó, se nos decayó, ya no comía y me dijo: yo me voy a morir, ya no puedo caminar, y era así. Pues le cuento que mi mamá ha tenido un cambio extraordinario. Una de las motivaciones del cambio, ¿sabe cuál fue? Que dejó de ser bisabuela estéril. Porque ella decía: yo soy una bisabuela estéril, ningún nieto me da un bisnieto. Y supo que va a ser bisabuela. Y yo les voy a mostrar a mi mamá lo que está haciendo mi mamá ahora. Por favor, maestro Aguja, me apaga la luz. Tenga la bondad. Regaña al instructor. Pierna izquierda, pierna izquierda, pierna derecha. Concentrados. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna izquierda, pierna 11, espacio, todo hacia atrás. Ahora me viene pizza con lo que hizo lo que dices. Y un buen entrenador. ¿Usted sabe por qué hace eso? Tengo que ser capaz de cargar a mi bisnieta. Entonces le compré tiquete, llega el 1 de diciembre y le digo: mamá, ¿cuándo se va a ir? Por allá en febrero. Yo: uy, mamá, ¿y eso? Hasta que yo no la bañe, no le enseñe a la niña cómo va al tetero, hasta que no le enseñe a sacar los gases, hasta que ella no la tenga un tiempo, yo no me voy para Bucaramanga todavía. Cuando mi mamá llegaba y empezaba con la maleta: ¿cuándo me voy? Y pero mamá, a ver, llegó. ¿Sabe lo que le ha pasado? Tiene un proyecto de vida. ¿Ustedes me comprenden eso? Entonces yo cuando veo a mi mamá, yo digo: Dios mío, a mí no me puede dar pereza levantarme a hacer ejercicio. A mí no me puede ganar que me duele la rodilla. A mí no me puede ganar que es que ya me despierto a las 2 de la mañana. No puede ser. Tengo que seguir teniendo sueños, proyectos, porque eso es lo que alimenta mi alma, mi corazón. Eso es lo que alimenta mi vida. ¿Qué quería Dios con Abraham? Darle un sueño para que no se muriera a los 80. Darle un proyecto para que no se muriera a los 90. ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer con Moisés? Darle un proyecto para que tuviera la cabeza ocupada y para que entendiera lo capaz que era y hasta dónde podía llegar. Y eso es lo que Dios tiene con nosotros. Un proyecto. Proyectos de vida. Y hay un término en la Biblia refiriéndose a la muerte de estas personas, que es el término lleno de años. Y lo vamos a leer básicamente a la luz de 3 personajes. El primero es Abraham. Génesis 25, del 7 al 8. Abraham muere de 175 años. Mira lo que dice la Biblia. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Sigue. Y exhaló el espíritu y murió Abraham. ¿Cómo? Por favor, ¿cómo? ¿Cómo? En buena vejez, anciano, sí, y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Y qué nos dice esta expresión? En buena vejez,
anciano, lleno de años. O sea, se murió con las botas puestas. Se murió no como un derrotado, se murió como una persona que envejeció, que su cuerpo llegó al final, pero no de manera decrépita, no de manera lamentable, no de manera triste. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Moisés? De David primero. Primera de Crónicas 29-28, por favor. ¿Cómo dice? Y murió ¿cómo? En buena vejez, lleno de días, ¡ay! Como si fuera poco, y de riquezas, y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Ojo los jóvenes que ya voy para allá. ¿Y qué dice de Moisés? Deuteronomio 34, para que ustedes sepan, David murió de 70 años. Moisés, Deuteronomio 34, versículo 7. ¿Cómo dice? Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Qué espectáculo, ¿no? Porque es así que uno se tiene que morir. Lleno de días, lleno de proyectos, lleno de proyectos. Y hay un caso que también quiero traer a consideración, es el caso de Pablo. Pablo muere muy joven, Saulo de Tarso. Él muere, se calcula que entre 60 y 65 años muere Saulo de Tarso. Él muere decapitado en Roma por Nerón. Y Saulo pues hace un ministerio bastante complicado y él es tomado preso y él es llevado en un barco a Roma porque él como ciudadano romano pidió ir a Roma para comparecer ante el César. Y en ese barco en el cual lo llevan, ese barco naufraga. Y ese barco pues prácticamente queda a la deriva y todo el mundo pensaba que se iban a morir. Pero pasa algo, una de esas noches que yo quiero que leamos, está en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículos 22 al 25. Hechos 27, 22 al 25. Vamos a leerlo, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Está hablando Pablo a la gente que estaba en el barco, toda llena de miedo porque se iban a morir. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Sigue. Ojo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que van en la nave contigo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Pablo, todavía no. Señor, pero el barco naufragó. Todavía no. Todavía tienes muchas cosas por hacer. Y esto se lo quiero dedicar a todas aquellas personas cuyo barco naufragó. Porque en la vida a nosotros a veces el barco nos naufraga. Nos quebramos, no nos salió el negocio, pasó algo, un eventual, y uno dice: no, pues este es el fin, esto ya acabó. A todos los que piensan que hoy se mueren porque el barco naufragó, de parte de Dios les quiero decir: todavía no, todavía no. El barco se acabó, pero a usted todavía le queda mucho por hacer. Y Pablo milagrosamente se salva con todos los que están en la nave y tiene que ir a cumplir aquello para lo cual él debía ir a Roma. Yo empecé a planear mi salida. En diciembre de este año yo reuní a mis hijos. Créame, los reuní. Aquí lo he comentado algunas veces. Y empecé a decirles: bueno, a mí me quedan unos años, pero pues yo ya tengo que pensar ya voy saliendo. Y entonces Juan David, el que ustedes vieron acá: hermano, necesito que usted, a María Ángela le dije lo mismo: bueno, Mari, pilas, porque estoy y a Juan Carlitos, que vino de Bucaramanga, le dije: Juan Carlitos, usted está allá en su negocio, pero papito, quiero que entienda que yo pues ya llegué a una edad donde... Y en mayo me dijeron: bebé a bordo. Y algo pasó.
Y entendí que todavía tengo mucho por hacer, que no es el momento de ir planeando mi retiro, porque a este viejo todavía le queda mucha cuerda y tengo que seguir adelante. Y entonces aquí es donde viene el impulso que dan las nuevas generaciones. Y termino este tema hablándole a los jóvenes y hablándole a los papás. Porque por supuesto que la dinámica de mi mamá en gran parte tiene que ver con la bisnieta. La bisnieta la revivió. El ver a sus nietos salir adelante y triunfar la tiene con fuerza. A mí, pensar en que voy a ser abuelo de mi primera nieta, porque en el nombre del Señor van a venir más nietos. Y cuando ya esté viejito, espero sentarme y que los nietos se monten acá y me pasen por encima y yo ser capaz de molestarlos, que me espeluquen. Sí, tienen todo el derecho, ¿no? Y ya le advertí a mis hijos, ya le advertí a María Ángela, ya le advertí a todos: si alguno tiene algo que pedirme a mí, que sea imposible, que me lo pida la nieta. A ella nada le será negado y hasta la mitad del reino le será entregado. Los demás, nada que hacer, nada que hacer. Pero hablando de las nuevas generaciones, y con esto termino de verdad, David se muere, porque vamos a morir. Orlandito, nos vamos a ir, y un día cantaremos en la orquesta celestial, Orlandito, ya vamos a estar todos. Pero por supuesto, en el primer libro de los Reyes, cuando él se va, dice el capítulo 2, versículos 1 al 4, mira lo que dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, no hay nada que hacer, yo sigo el camino de todos en la tierra, me tengo que morir. Pero tú, muchachos, ustedes, esfuércense y sean berracos. Es lo que le está diciendo. Muchachos que están acá, no sé cuánto entiendan de lo que hoy está pasando aquí, pero espero que un día se acuerden de lo que hoy ustedes escucharon. Un día tal vez se acordarán de un loco que habló de los viejitos y yo estaba haciendo un pelado. Esfuércense, porque la vida nada es gratis. La vida hay que luchar, hay que ser berraco, hay que ser echado para adelante. Esfuércense, Jan, Camila, esfuércense, sean hombres, que es lo que utiliza aquí, entendiendo, ¿no? Sean echados para adelante, eso es lo que le está diciendo. Le dije: me va a morir, pobrecito, ¿y a usted quién lo va a cuidar? No, esfuércese, mi hijo, yo me voy a morir, me toca morir, pero usted sea berraco, es lo que le está diciendo. Y luego le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mi hijo, no olvide a Dios, el Dios de su papá. Y por favor, papás, no les dé miedo decirle a sus hijos: amen a Dios. Amen a Dios para que les vaya bien. Porque por más casa, carro y beca que yo le deje, no le va a ir bien si usted no ama a Dios. Considere a Dios. Uno se tiene que ir así. Ese es su último proyecto. Sea berraco, me va a llorar, llóreme, porque soy su papá. Pero usted no se va a claudicar, usted va a ser berraco y va a echar para adelante. Y acuérdese del Dios que yo le transmití, que yo le enseñé. No lo deje, porque si usted está con Él, a usted le va a ir bien en la vida. Y no es que sea religioso, ni místico, ni fanático. Es que crea en Dios, conozca a Dios, camine
el camino de Dios. Y a usted le va a ir bien. A la fija le va a ir bien. Y termina diciéndole, versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es que a mí Dios me hizo promesa respecto a mis hijos. Y la promesa que me hizo fue que a mis hijos les iba bien porque mis hijos eran benditos. Pero también me dijo, el espíritu que he puesto en tu boca y la palabra que he puesto en tu boca estarán sobre ti y sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Y eso se lo recuerdo yo cada vez que puedo a mis hijos, que van en su proceso. Y ellos saben, un día me voy a morir. Claro que sí. Y a María Ángela específicamente le encargué, usted cierra mis ojos. Tiene que estar al lado mío cuando yo me muera. Y usted me cierra los ojos. No me va a dejar con los ojos abiertos, que eso le da a uno ahí, no. Y me va a llorar, sí, pero se va a levantar como una campeona de la vida, amando a Dios. Y le va a enseñar a la nieta a amar a Dios. No, que es que las nuevas generaciones son difíciles. Difíciles han sido las generaciones a lo largo de la historia, siempre. Un hijo necesita conocer a Dios. Y el más grande proyecto que usted puede tener es ese, enséñale a su hijo a amar a Dios. Yo de verdad, y por favor, entiéndame cómo finalizo esta parte. Estelita hoy quiso traer a su hija y veo que la trajo con el combo completo. Bueno, me alegra mucho, por favor. La niña está cumpliendo hoy 15 años. Y vea, mire, yo me le quito el sombrero porque, a ver, podrían estar ahorita, no sé, en una discoteca, y tal vez se van ahorita para allá, no sé, pero primero vamos allá, porque yo quiero que oren por usted, quiero que oremos, y eso es lo que vamos a hacer, claro, es el proyecto de la mamá. Y su otro hijo lo tiene, ella está con el corazón arrugado porque el otro hijo, Andrew, lo tiene en este momento en el Navy, en los Estados Unidos. Acabó de entrar a ese entrenamiento riguroso como militar en los Estados Unidos, donde queda incomunicado durante 2 meses y la mamá no sabe absolutamente nada. No sabe en qué lugar del Océano Índico lo tienen. Ya está. Pero acá hay una mamá que tiene un proyecto, que no puede claudicar, que tiene a sus hijos y que tiene que sacarlos adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aquí no se trata de decir algo conforme a un ritual, no. Se trata de ser absolutamente auténtico con Dios. Porque yo sé que usted, como yo, es un ser humano que seguramente piensa lo mismo que yo pienso. Y si se está acercando a la edad en la que yo estoy, tal vez lo piensa con más frecuencia. Y si todavía está muy joven, pronto va a empezar a pensarlo con esta frecuencia. Lo cierto es que la vida es pasajera. Y por eso David le dice al Señor, enséñame a contar los días de mi vida, pero enséñame a contarlos con sabiduría, con inteligencia. Enséñame a entender que mi vida será de 70 años. Oiga, y qué impresionante. David muere de 70 años. Pero le dice, hazme consciente
y hazme entender que hasta el último de mis días yo tengo un proyecto. Y así se murió David. En el último momento trajo a su hijo para decirle: mi nombre será perpetuado en ti. Mi proyecto de vida más sagrado eres tú. Y el Dios que me amó y que yo encontré será tu Dios. Quiero que en este momento le diga al Señor: Señor, sé que me amas y sé que tienes tantos sueños conmigo. Perdóname por claudicar a esos sueños. Perdóname por sentirme viejo para estar empezando. Perdóname porque muchas veces, Señor, me digo a mí mismo: ¿por qué razón a esta edad no tengo lo que otros tienen o lo que yo un día pensé tener? Porque jamás será tarde en tus manos para seguir construyendo un proyecto de vida. Señor, hoy entiendo que los recuerdos son importantes, claro. Se llama experiencia y la experiencia es valiosa. La experiencia es demasiado valiosa. Pero la experiencia y los recuerdos no son el capital más preciado de una persona. Porque el capital más preciado son los proyectos. Y quiero que en este momento, quienes tienen la fortuna, quienes tienen la dicha, la bendición de tener unos hijos como los tengo yo, piensen en esos hijos. Piensen en su hijo. Y dígale a Dios: Señor, gracias, porque mi principal proyecto de vida es este hijo, es esta hija. Así su hija ya esté casada, ya tenga hijos, no importa. Siguen siendo nuestro proyecto. Y voy a invitar a que te acerques a tu hijo, y particularmente le pido a Estelita que se acerque a la niña, allá donde está, abrácela. No importa la edad que tenga su hijo, si está aquí, su hija, abrácela. Y en primer lugar, mientras la abraza, piense que usted tiene que estar fuerte, porque esa hija lo necesita. Abraham no se debilitó al considerar su cuerpo ya como viejo, ya como muerto, anciano. Era fuerte, porque fuerte era su corazón, porque fuerte era su fe. Era un roble a pesar de que tenía casi 100 años. Y lo justo es que nuestros hijos nos sigan viendo fuertes en la fe. Que mi hija me mire y diga: mi papá es un tenaz. Mi mamá es una mujer tenaz, que no se doblega. Como yo hoy veo a mi mamá, qué orgullo ver a mi mamá, qué valentía la de mi mamá, qué desafío el de mi mamá. Evidentemente yo hoy la cuido, como mis hermanos también la cuidan, pero mi mamá se ha convertido en un desafío para nosotros. Y eso tenemos que ser los padres, un desafío para los hijos, no una carga, no una inspiración lastimera. No podemos ser eso. Y así como David le habló a su hijo a punto de morir, te voy a invitar a que le digas a tu hija, a tu hijo: hija, hijo, esfuérzate
y sé muy valiente. Que la vida no es fácil. Y vas a ser una luchadora, vas a ser un luchador en la vida. Tú no te vas a arrugar, no te vas a caer ante los embates de la vida. No, vas a echar para adelante. Y nunca olvidarás al Dios de tu padre, al Dios de tu mamá, al Dios que yo te mostré, al Dios que te estoy enseñando. Porque si tú consideras a ese Dios, si tú tienes en cuenta a ese Dios, a ti te va a ir muy bien. Y todo lo que tú hagas, en todo vas a prosperar. Porque a mí Dios un día me hizo una promesa. Que si mis hijos te amaban, que si mis hijos amaban a Dios, no les faltaría la bendición. Y Dios cumplirá esa bendición en ti. Y por eso ahora oro por ti, hija. Y dile: Señor, bendigo la vida de mi hija. Bendigo la vida de mi hijo, Dios. Y declaro los cielos abiertos sobre él, sobre ella. Declaro que le irá bien. Declaro que verá resplandecer la luz del rostro del Señor sobre su vida. A ti, hija, te bendigo. A ti, hijo, te bendigo. Para que luches y para que veas la gloria del Dios de los cielos. Y ahora dale un abrazo a tu hijo. Abraza a tu hija. Abrázala. Ese abrazo, ella jamás lo va a olvidar. Y cuando tú ya no estés, ella cerrará los ojos y se acordará de ese abrazo. Mi papá me abrazaba fuerte. Y todavía lo siento. 11 años después de que mi papá partió, siento su abrazo. Abrácela y dígale: te amo, te quiero con toda mi alma, eres mi más importante proyecto, eres mi más grande proyecto, y viviré para ver ese proyecto cumplido, que es tu vida y la vida de tus hijos. Y vamos a luchar. Y mientras yo esté aquí, contarás conmigo. Y el día que Dios me llame a su presencia, quiero que estés a mi lado. Y evidentemente tú cerrarás mis ojos, pero me despedirás en paz, porque moriré lleno de días, en buena vejez. Porque moriré como mueren los valientes. Cuando el Señor nos llame.